Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 11 de agosto, aquí en Política con Carreño. Comenzando una nueva semana, recargada. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Yo estoy grabando hoy domingo, ¿no? A las 5 de la tarde en punto. Exactamente. 5 de la tarde del día domingo. Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta que el tema de la semana fue, para variar, Janet Jara. Janet Jara en sus distintas versiones. Ese es el tema, está en la prensa del viernes, del sábado, de hoy domingo. Si tienen oportunidad, vean La Tercera, el Mercurio, entren a los medios digitales. Es Jara. Jara la lleva, pero no para mejor, ¿no? Yo creo que Janet Jara, amigos, está entrando en un periodo de crisis franca, una crisis de la cual difícilmente podrá salir, porque son muchos los errores que ha cometido ella, que ha cometido el Partido Comunista respecto de su candidatura y que ha cometido su comando. Me preguntaba un amigo este fin de semana en conversaciones, ¿no? ¿Cómo yo definiría a Janet Jara? ¿Cómo la clasificaría, la definiría en realidad en una frase? Entonces, yo medité un segundo, que es un poco lo que he venido comentando y exponiéndoles a ustedes. Janet Jara, entre el Partido Comunista, el error, la mentira y el reseteo. Yo creo que esa es una frase que reúne muy bien, que describe muy bien lo que es Janet Jara. Una candidata que se debate entre el PC, el error que va a marcar definitivamente su campaña, un quiebre, el error. Ya vamos a conversar sobre este error que yo imagino que ustedes ya lo saben, lo identifican. La mentira y esto que ella misma llamó de reseteo, como volver al origen, ¿no? Volver al estado virginal, volver a los comienzos. A mí me da la impresión que esa es la mejor descripción de este personaje, que de repente apareció ahí y se transformó en candidata presidencial, sin tener méritos y sin tener, lo que es gravísimo, el apoyo del Partido Comunista. Apoyo que hoy me dirán, bueno, sí lo tiene, porque es la candidata del PC. Pero es la candidata que el PC no quería. Y eso ha quedado marcado como una especie de estigma en la frente de Janet Jara.
soy la candidata de mi partido, del Partido Comunista, pero soy la candidata despreciada, no soy la candidata que el partido quería, porque el partido quería a Daniel Jadue, no quería a nadie más. Desde siempre, desde mucho antes de que se destapara la corrida por las primarias, desde muchísimo antes, el candidato del PC siempre fue Daniel Jadue. Siempre. ¿Y por qué no fue Daniel Jadue? Porque el Partido Comunista temió que quedara fuera de competencia por su problema con la justicia, además que está con arresto domiciliario. Y estuvo 3 meses o más en prisión, en la cárcel. Entonces, claro, había un temor serio de que definitivamente el candidato querido, ese candidato de Monge, ese candidato de Juan Andrés Lagos, ese candidato de Bárbara Figueroa, ese candidato de Lautaro Carmona, sobre todo de Lautaro Carmona, ese candidato de Carmen Hertz, Daniel Jadue, quedara fuera de competencia. Entonces, bueno, apareció la figura de Janet Jara, ministra del Trabajo, que se aprovechó de esta reforma previsional que hoy quiere modificar. Eso lo vamos a conversar. Eso lo vamos a conversar ahora. De las 40 horas, con el apoyo de Chile Vamos, ¿no? Claro. Y bueno, y de repente, doña Janet Jara, ya con tantos apodos y sobrenombres, muchísimos, ¿no? La temporera, ese parece que fue el más agraciado, ¿no?, de todos los sobrenombres. La temporera, bueno, apareció la temporera como candidata. Y el Partido Comunista demoró montones para decir, bueno, ya, que sea, para proclamarla. Y desde ese momento, el estigma del PC, que nunca la quiso, porque siempre quiso a Daniel Jadue, desde ese momento, el estigma que carga Janet Jara de no ser la candidata del PC, porque los principales del Partido Comunista, los mandamases del Partido Comunista, nunca la quisieron, ese estigma ella lo lleva aquí. Y no podrá sacárselo. Entonces, claro, Janet Jara es hoy una candidata a quien el PC la ha sacado de ciertos debates y esa es la propuesta, ¿no?, del Partido Comunista, no dejar que vaya a todos los debates presidenciales ni conversatorios, porque se expone a lo que ya se ha expuesto, porque llega a los debates sin tener una preparación adecuada, llega a los debates sin tener el apoyo del PC, que se supone todo candidato debe tener, el apoyo de su partido, el apoyo irrestricto de su partido. Pero Janet Jara no lo tiene.
no lo tiene. Entonces, claro, su participación en debates, conversatorios, en foros, la expone ante la ciudadanía, la expone ante la comunidad política, la expone ante la sociedad, ante el mundo académico, ante el mundo empresarial. Entonces, evidentemente, si el candidato no está preparado, y ella no lo está, va a sufrir las consecuencias de su ignorancia, de su falta de preparación, de su falta de capacidad, porque la sonrisita, porque esa simpatía forzada, porque ese querer parecer una monja de convento, eso no sirve para ganar elecciones, ni para salir bien parado de un debate, de un foro, de un conversatorio. Se requiere algo más que caminar como no sé, con toda esa sutileza, de hablar en tono bajito, sonreírse casi forzadamente, para no aparecer con una carcajada, algo parecido al populacho, ¿no? No, entonces, toda esa cosa forzada de Janet Jara, hay que evitarla. Hay que evitarla. Entonces, da la impresión de que esta Janet Jara se mira al espejo todos los días, como lo hacemos todos nosotros, y nosotros sabemos que el espejo es la representación de una imagen. Una imagen que cuando usted desaparece del espejo, desaparece la imagen y queda usted. Entonces, da esa sensación de que Janet Jara está presentando a la comunidad, a la sociedad, esa imagen, la del espejo, ocultando su ser, ocultando su identidad. Porque una cosa somos nosotros, una cosa soy yo, Alejandro Carreño, y otra cosa es la imagen que se proyecta en el espejo, que cuando yo salgo de ahí, esa imagen desaparece, no existe más. Fue como un fantasma, una aparición. Esa es la Janet Jara que la sociedad ha conocido, o que la sociedad quiere, que ella quiere que la sociedad conozca. Es la falsa Janet Jara, esa imagen falsa. Entonces, claro, se sitúa entre el PC. Todas estas polémicas que vienen, imagínense ustedes, desde que ella ganó las primarias, hace más de un mes, su relación con el Partido Comunista ha sido bastante tensa, bastante conflictiva. En realidad la oposición no ha tenido ninguna necesidad de hundir el barco Jara, porque es el propio Partido Comunista el encargado de hundir su campaña, su candidatura. Claro. Ella dice una cosa y el Partido Comunista dice otra. ¿No? La bombardea. Claro. Fíjense. Vayamos a los temas esenciales. Porque en un programa presidencial
Se supone que están todos los temas. Digamos entre paréntesis que el único programa que conocemos son las 7 páginas de las primarias. El único programa de Janet Jara, por supuesto, de eso estamos hablando. Son estas 7 páginas miserables, absurdas, llenas de contradicciones, de ridiculeces de las primarias. Eso es lo único que conocemos del programa de Janet Jara, porque no hay otro. Porque ha demorado muchísimo en armar un nuevo comando. Y a última hora han llegado personajes intrascendentes a formar parte de su comando, solo para tener representantes de los distintos partidos de la coalición del socialismo democrático y de la democracia cristiana. Entonces, evidentemente se está formando una especie de comando donde están figuras sin ninguna trascendencia. Jaime Mulet, por ejemplo, vocero, forma parte de la vocería. Y así otros están integrando diversos comités de este comando que no se arma. Un programa inexistente, nuevo, post primaria. El único programa que conocemos, en consecuencia, es el de las primarias. Esas 7 páginas. Un programa absolutamente cuestionado por todos. Por el socialismo democrático, por la democracia cristiana, por gente del Frente Amplio, por todos. En ese programa, por ejemplo, se dice que se va a rever la reforma previsional. Pero se supone que ella, uno de los logros, comillas, de su labor como ministra del Trabajo fue haber conseguido con el acuerdo de Chile Vamos, con los votos de Chile Vamos, esta reforma previsional, que se supone cancelada, terminada, una reforma previsional que permite la continuidad de las AFP, y más encima le da plata a las AFP. Eso está en este acuerdo, en esta ley, en este proyecto finalmente aprobado de reforma previsional, donde le van a robar la plata a montones de chilenos, a millones de chilenos para darle a otros. Por este espíritu solidario, ¿no?, que tiene esta gente con la plata ajena. Pero resulta que ahora ya eso no es tan así. Ahora ella ha hablado de entrar nuevamente, hurguetear nuevamente la reforma, o sea, la reforma previsional que se supone que es para muchos años, décadas, puesto que la plata le será devuelta a los chilenos en 30 años. Eso es lo que dice el proyecto, ¿no? Ahora ya no corre más. ¿Por qué? Porque ella ha declarado que quieren terminar con las AFP. Pero ahí aparece su ministro de Economía. O sea, yo lo llamo ministro, porque es el economista más importante de los 4 o 5 que están ahí, ¿no? Y es Juan Eduardo, me parece, no sé, algo por ahí se llama este señor, ¿no? Yo lo tenía anotado, pero ya lo hemos hablado varias veces. Y claro, no hay mucho que decir, ¿no?, al respecto. ¿Por qué? Porque este señor
ha declarado que bueno, eso de terminar con las AFP o ir a la reforma esta previsional para reverla, eso no está en los análisis de ninguno de los economistas, no están en carpeta, ¿no? Entonces, por un lado se dice una cosa, como ustedes observan, pero por otro lado se dice otra. Ese es un aspecto. Otro aspecto, y yendo un poco más lejos, preprimarias, de Yanes Jara. No hace nada, para ella Cuba era una democracia. Hoy ya Cuba no es una democracia, se violan los derechos humanos. Y ahí salió el Partido Comunista a contradecirla. Pero vayamos al programa. El error, lo que provocó el escándalo, mayúsculo, lo que a mi modo de ver es el punto de quiebre de esta campaña de Yanes Jara. En este debate sobre economía, ¿no?, en la Universidad Católica, José Antonio Cast le dice que ella va a nacionalizar el cobre y el litio. Pero habló de lo que importa es el cobre. Entonces, ustedes vieron cómo Yanes Jara trató de mentiroso a José Antonio Cast, diciendo que cómo era posible que contase una mentira a la ciudadanía, a la sociedad, que ella jamás había dicho eso, que iría a nacionalizar el cobre, nunca, que era una mentira, pero que Antonio Cast estaba acostumbrado a mentir, que ella nunca dijo eso, que eso no está en su programa. Bueno, y eso provocó un escándalo mayúsculo, porque ya tuvo que, al poco rato, cuando termine el programa, todas las redes sociales, la prensa, citaba el parrafito donde ella dice que hay que crecer, ¿no?, con igualdad, y que para ello va a nacionalizar el litio y el cobre. Crecer preservando el ambiente, el medio ambiente, ¿no? Y que para ello es necesario la nacionalización del litio y del cobre. A poco después de terminar el debate. Y esto provocó evidentemente un escándalo mayúsculo, porque un candidato o una candidata que llega a un foro y es cuestionado en un principio elemental, en un punto crucial de su programa, esto de nacionalizar el cobre, que ya vivimos la experiencia, y negarlo como ella lo hace, tratando de mentiroso al rival, que le ha dicho que ella sí está mintiendo. Entonces ella pide disculpas al otro día. Pero fíjense cómo son las disculpas. Y aquí nos vamos a detener un minuto. Ella pide disculpas por lo que llama un error. Porque eso, dice ella, nunca debió haber estado en el programa. Detengámonos
por unos momentos en esta afirmación de Janet Jara, en estas disculpas que ella ofrece por el error, no de ella, sino el error del programa que otro cometió. Fíjense, y ustedes saben quién fue ese otro que cometió, según Janet Jara, el error. Fue el hijo de Lautaro Carmona. Fernando me parece que se llama. Fernando Carmona. Puede ser. El Carmona chico. Porque fue él el que escribió el programa este, que fue una payasada de 7 páginas, plagado de errores. Entonces, claro, Janet Jara culpa al Carmona chico, Fernando, no sé, puede ser, culpa a él del error. Entonces, claro, ella se desliga del error, del escándalo. Ella dijo algo en el debate porque ella estaba segura de lo que estaba diciendo, de que bueno, que su programa en ninguna parte estaba escrito que iría a nacionalizar el cobre. Y cuando esto se destapa, entonces ella, con la mayor desfachatez, ¿no?, se lava las manos y no hay en ella ni un minuto de reflexión para decir: sí, admito que yo me equivoqué. No, se equivocó el Carmona chico, porque él escribió el programa, no yo. No yo. Y por eso ya no está en el comando tampoco. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, aquí hay 2 alternativas. O las 2 son válidas. O ella es una soberana mentirosa, que sí lo es, una farsante, o ella no tenía idea del programa que le escribieron, porque nunca lo leyó. Porque está bien, yo puedo no acordarme de todo el Quijote, que lo he leído varias veces en 1400 páginas, dependiendo de la edición, porque claro, son muchas páginas, ustedes me comprenderán si me equivoco en alguna cosa, pero si yo me leo 7 páginas, las puedo recitar por párrafos casi textuales. Y más encima, si soy un candidato, aunque sea a junta de vecinos para presidir el condominio. Pero ella no. Entonces hay 2 alternativas. O ella ni siquiera nunca leyó el programa, o es una mentirosa, que yo creo que sí lo es, o las 2 juntas. O las 2 juntas. Ahora, a la pobre nadie le dijo lo que estaba en el programa. Ya, porque si ella no lo leyó, alguien le pudo haber contado los puntos cruciales del programa, ¿no? Oye, Janet, mira, sobre el cobre tenemos esto, sobre educación tenemos esto, sobre economía tenemos esto otro. No, parece que la dejaron sola. Entonces, claro, pide disculpas por el error. Pero fíjense, no le pide disculpas a José Antonio Cast, que le dijo que era un embustero, que era un mentiroso, cuando la embustera y mentirosa era ella. Pero no le pide disculpas a José Antonio Cast. No tiene la hidalguía. Y lo sigue condenando, más encima.
Entonces, estamos ante la presencia de una mujer que miente descaradamente, que es farsante. Entonces, claro, el Partido Comunista opta por sacarla de tantos debates, foros, conversatorios, en fin. También, por ejemplo, se sorprende cuando le dicen que en el programa está escrito que bueno, la economía se va a sustentar en la demanda interna, más que en la inversión y el crecimiento, que este crecimiento pasa por la demanda interna. Dicen, no, Chile es un país de mercado abierto, dice ahora, pero en el programa dice otra cosa. El programa no tiene nada que ver con esta idea anticomunista que es el mercado abierto, el mercado neoliberal, que es lo que está escrito. Cuando usted habla de consumo interno, de demanda interna, no está priorizando ni la inversión ni la apertura del mercado nacional al mundo. Está priorizando la demanda interna y se supone que a través de esta demanda interna el país va a crecer, se va a desarrollar. Lo que cualquier estudiante de economía y no estudiante de economía sabe que eso no es posible, porque para que un país crezca tiene que haber inversión. Claro, para que un país genere empleo, tiene que haber capital que genere el empleo. Es importante, por lo tanto, la presencia del empresario. No, un país no crece con esta demanda interna. La demanda interna sin desarrollo pleno implica, ¿saben qué? En inflación y desempleo. Claro que sí. Mercado negro. Ya lo vivimos con Salvador Allende, lo vivimos en el régimen de la Unidad Popular. Pero no, ella dice que no. No. Otro error. Está ahí en el programa. El único que conocemos, como dije en la presentación del programa de política con Carreño hoy. Está ahí. Entonces, claro, ante todo esto, aparece este economista, Juan Eduardo me parece que es el nombre, ¿no? Yo trataba de ubicarlo acá, entre mis papeles, pero si no lo encuentro, en fin, da lo mismo, porque ustedes ya lo conocen, y son tantos nombres en realidad que uno se pierde, ¿no? Con esto de nombres para allá, nombres para acá. Pero en fin, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano y yo se lo doy. Déjenme ver acá, a ver, trato de descifrar acá, leyendo un poco, ¿no? Pero no lo encuentro ahí a la mano. Pero en fin, no lo encuentro a la mano. Me gustaría hallarlo aquí, pero en fin, amigos, el asunto es claro. En todo caso, creo que lo encontré, amigo. Déjenme, me esperan un minuto ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Escobar es el nombre el apellido. Sí. Escobar es el apellido.
Exactamente, Juan Eduardo Escobar me parece que es. Porque estoy mirando acá la entrevista que le hacen a Carol Cariola, ¿no? En el Mercurio. Este Escobar, sí, ese es el apellido del economista, ha salido a aclarar esto del programa, ¿no? Este programa de Janet Jara. Y toda vez que él sale a aclarar el programa, desde el Partido Comunista le tapan la boca. A propósito de eso mismo, palabra de Carol Cariola, Escobar tiene todo el derecho a plantear sus perspectivas, su punto de vista, pero no son los definitivos del comando. O sea, la diputada comunista, la misma que iba con la guagua al Parlamento una semana recién nacida, ¿no? Dice que, bueno, este economista tiene todo el derecho de plantear su punto de vista, decir lo que quiera, pero, en definitiva, quien corta el queque es el comando. Y ya lo dijo Daniel Jadwe. Escobar no tiene que meterse en estas cosas, que ya están programadas. No tiene que meterse, se tiene que callar. Entonces, si ustedes ven cómo el principal economista del comando que está en formación de Janet Jara sale a defender y a negar lo que está en el programa de las primarias, que es el único que hay, aparecen las voces del Partido Comunista, esas voces duras, para decirle que se calle, para decirle que esa no es la voz del comando. Además, fíjense ustedes, yo lo comenté en un programa, Lautaro Carmona dijo que no había tanta diferencia entre Jadwe y Jara, puesto que los dos son comunistas. Los dos son militantes del Partido Comunista. Los dos responden a una presidencia. Y los dos responden a los postulados de la Asamblea. Que la diferencia era más bien formal, una sonrisita más allá, una sonrisita más para acá, pero no diferencia de contenido. Es decir, cuando Janet Jara habla de que ahora ya no es comunista porque ahora es socialdemócrata, se dan cuenta el cambio de un mes para acá, la mentira. Jadwe le dice que no, que ella continúa siendo comunista, porque es militante, leal, y porque responde al lineamiento, a las directrices de la mesa central que dirige él, y de la cual Bárbara Figueroa es la secretaria. Entonces, claro, se dan cuenta, amigos. Se dan cuenta. Este tremendo problema que tiene la campaña de Janet Jara, que al final no haya cómo resolver. Porque ¿cómo resuelve? ¿Cómo resuelve ante la prensa o en un conversatorio cuando le pregunten por estas cosas? Tampoco puede responder diciendo que tienen ellos derecho de decir lo que quieran, pero que ella es autónoma, porque eso ya no corre. Eso no le cree nadie. Su autonomía no se la cree nadie. Su autonomía es esa imagen reflejada en el espejo, la falsa, ¿no es cierto? Esa imagen que ella quiere entregar, falsa. Ella es la comunista, no esa imagen que ella quiera mostrar, esa pomada, como se dice, que quiera vender. Ella es Janet Jara.
la comunista, la que no puede sustraerse del ser comunista, y se lo recuerda Lautaro Carmona. Ella es comunista. Ella es leal y respetuosa de las directrices. Por eso no difiere de Daniel Jadwe. Difieren en la forma, pero una forma cariñosa, como dice Lautaro Carmona. Entonces, claro, este economista Escobar es una especie de vocero, porque en realidad es el que sale a dar la cara. No hablemos de Vallejo, que pasa a llevar todas las normativas constitucionales, porque Vallejo parece más vocera de Jara que de Boric. Entonces, claro, al final, Janel Jara es como la secuela de Gabriel Boric. ¿Recuerdan cómo llegó Boric? ¿Recuerdan las promesas de Boric? No más pituto, nos vamos a bajar los sueldos. ¿Recuerdan? Y tantas otras promesas, y no cumplió ninguna. Y después pedía disculpas. Porque pareciera ser que así funciona esta gente. Se promete, no se cumple, y después se piden disculpas. Se miente, ¿no? Claro. Claro. Se ofrecen cosas a sabiendas que son mentiras. De lo que le pasa a Janel Jara. Cuando miente descaradamente al decir que eso no estaba en su programa. Pero tenía que decirlo en ese momento para quedar bien ante la platea. Porque siempre hay una platea, me disculpan amigos que es algo idiota. Siempre hay una platea idiota. Entonces, claro, y como ella lo desmintió con tanto énfasis, y más encima le dijo a José Antonio Kast que era él el embustero, el mentiroso, la platea aplaude. Y después esa platea idiota dice, oh no, en realidad cometí un error, fue un error. Nada de error, es una mentirosa, una farsante, que no tiene la hidalguía de reconocer que mintió, porque no es bueno reconocer ante los suyos que miente, y además tiene que rendirle cuentas al PC. Entonces, amigos, cuando me preguntan cómo yo describo, cómo yo defino a Janel Jara, así pues, en esta frase, Janel Jara, entre el PC, el error, la mentira y el reseteo. Yo creo que ese es el título de mi columna de hoy lunes. Amigos, nos vemos mañana martes. Hay muchos temas más sobre Jara, sobre el Partido Comunista, sobre la DC, ¿no?, que ya recibió su castigo. En fin, nos vemos mañana, amigos. Cuídense. Chao.